以赛亚书第9章。 Veamos el libro de Isaías, capítulo 9. 请看以赛亚书第9章 Isaías, capítulo 9, 第1节到第7节。 versículos 1 a 7. 以赛亚书第9章第1节到第7节。 Isaías, capítulo 9, versículo 1 a 7. 9章第1节。 Capítulo 9, versículo 1. 但那受过痛苦的，必不再见幽暗。从前神使西布伦地和拿弗他利地被藐视，末后却使这沿海的路、约旦河外邦人的加利利地得着荣耀。在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。第3节， 3. 你使这国民繁多，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分乳物那样的快乐。第4节， 4. 因为他们所负的重恶和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米甸的日子一样。第5节， 5. 正是在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在血中的衣服，都必作为可烧的，当作火柴。第6节， 6. 因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙的策士，全能的神，永在的父，和平的君。第7节， 7. 他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之神的热心必成就这事。各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 这一段圣经是以赛亚先知预言当中大家最熟悉的一段。 Este es el pasaje tal vez más famoso del libro de Isaías. 神应许要从大卫家的后裔兴起一位君王来施行拯救。 Acá Dios promete que va a surgir un Salvador de la casa de David. 他将以公平公义使神的国坚定稳固了。 Va a ser la persona que va a afirmar el reino de Dios 一直到永永远远的。 hasta el fin de los tiempos. 那这位君王到底是谁呢？ ¿Y quién es este príncipe? 就是弥赛亚耶稣基督了。 Este es el Mesías, Jesucristo. 他将要成为黑暗世界当中的大光， Se va a convertir en la luz del mundo. 照耀住在死荫之地的人呐。 Va a alumbrar las personas que viven en las tinieblas. 因此，真光照耀，这是这一段圣经最重要的宣告。 Por eso el anuncio de la llegada de esta luz es lo más importante en el pasaje. 是紧接着以赛亚书第7章有关以马内利的预言。 Y tiene que ver con la promesa de Emmanuel que vimos en el capítulo 7. 我们可以说，这是以马内利预言的延续了。 Podemos decir que es la continuación de esta profecía del capítulo 7. 是一个大好的信息呀。 Es una buena noticia. 这个信息不只是给当代的以色列百姓， Esta noticia no es solo para los israelitas de esa 今 época, 天也要给所有的人类了。 sino que es una gran noticia para todos los hombres. 那我们今天就一起来学习这段圣经。 Hoy vamos a estudiar este pasaje. 我们想从3个角度来谈。 Lo vamos a ver desde 3 puntos de vista. 第一个是历史的背景， Primero, desde su contexto histórico. 第二个是重要的预言， Segundo, sobre la importancia de esta promesa. 第3个是宝贵的教训。 Y en tercer lugar, vamos a ver la enseñanza que nos deja. 求神的灵带领我们。 Esperamos que el Espíritu de Dios nos guíe. 首先，我们来谈谈历史背景了。 Primero vamos a hablar sobre el contexto histórico. 没有错，当一个人不幸落在患难当中，他一定非常的痛苦。 Es cierto que cuando una persona está en tribulaciones, se siente muy angustiada. 这个时候，他就好像生活在黑暗里头。 Pareciera que vive en tinieblas. 那这个时候，他最需要的到底是什么呢？ ¿Qué es lo que necesita esta persona? 无非是盼望能够早一天重见光明， Seguramente quiere ver la luz en un día cercano. 能够得到解脱了。
quiere deshacerse de esta situación. 那或许我们要问，为什么人会落在黑暗当中受痛苦呢？ Debemos preguntarnos entonces, ¿por qué las personas caen en estas tinieblas? 不是人的问题，不是神的问题， El problema no está en Dios, 最主要是因为人有了罪啊， sino que el problema está en el pecado de los hombres. 因为人犯罪得罪了神。 Cuando los hombres pecan y ofenden a Dios, 我们参考诗篇， veamos Salmos, 请看诗篇的32篇， capítulo 32. 请看诗篇32篇 Salmos capítulo 32, 第3节、第4节。 versículos 3 y 4. 诗篇32篇第3节、第4节。 Salmos capítulo 32, versículos 3 y 4. 第3节， 3. 我闭口不认罪的时候，因终日哀呼而骨头枯干。第4节， 4. 黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精意耗尽，如同夏天的干旱。这里作诗的人表述他痛苦的情况， Acá el poeta describe su situación de angustia. 他说他终日哀哼， Dice que él gemía día y noche, 甚至骨头都枯干了。 hasta que sus huesos envejecieron. 那为什么他会落到这样的地步呢？ ¿Por qué cayó en esta situación? 我们发现最主要追根究底只有一个原因， Si nos ponemos a investigar, vamos a darnos cuenta que hay una sola razón. 就是因为他犯了罪，得罪了神。 Y esta razón es que pecó contra Dios. 尤其是一个人闭口不认罪的时候， Especialmente cuando una persona no quiere admitir sus pecados. 那个罪就会成为人黑暗当中的患难。 Este pecado se va a convertir en la tribulación y en la oscuridad del hombre. 那这就好像当年的以色列百姓， Esto es la situación en la que estaban los israelitas en esa época. 当年以色列百姓不听神的话， Los israelitas no creían en las palabras de Dios. 任意的犯罪， Pecaban contra él deliberadamente. 所以神才兴起亚述国来 Y así Dios hizo surgir a Siria 攻击以色列国， para que castigara a Israel. 并且使以色列人败在亚述人的手里啊， Los israelitas cayeron en manos de los asirios 受亚述的欺压。 y fueron reprimidos. 尤其是当时以色列国北边的西布伦地，还有拿弗他利地， Especialmente en las tierras de Neftalí y Zabulón. 因为他在最北边，所以首当其冲，最严重啦。 Como estas tierras estaban al norte, eran las primeras zonas en ser conquistadas. 那后来亚述王就把这个地区分为3个行省， Luego el rey de Asiria dividió estas tierras en 3 gobernaciones. 一个叫做多尔， El primero se llamaba, 就是这里所说的沿海的路啦。 significaba el camino del mar. 那第2个就是所谓的基列， El otro es Galilea, 就是这里所说约旦河外的地方。 disculpen, es decir, el lado del Jordán. 第3个就叫米吉多， Y el tercero 后来就是成为外邦人的加利利地啦。 se convirtió en lo que se llamó después Galilea. 于是这些地方的百姓因为受到亚述的欺压，被百般的藐视凌辱了。 Y esto representaba el castigo que recibieron los israelitas, 他 la 们真的是 humillación. 过着没有盼望的痛苦的生活。 Ellos vivían en una vida de angustia, 还好神是慈爱的啦， pero Dios es misericordioso. 神看见了。 Dios vio su sufrimiento. 虽然以色列百姓不好啊， Y aunque los israelitas eran malos, 但是神仍然不忍心呐。 Dios tuvo compasión de ellos. 就在以色列百姓非常痛苦、近乎绝望的时候， Cuando ellos estaban al punto de abandonarse, 神马上借着以赛亚先知来安慰他们。 Dios llamó al profeta Isaías para que los consuele. 预言末后，神一定会施行拯救的， Les prometió que Dios iba a salvarlos 要使这些地方重见光明， y que este lugar iba a volver a ver la luz. 而且还得到荣耀， Y además iban a ser glorificados. 因为神要使大光出现， Porque Dios iba a hacer que la luz apareciera. 要让那些在黑暗当中行走的百姓看见大光， Para que las personas que caminaban en las tinieblas volvieran a ver la luz. 而且要使住在死荫地的人得到光的照耀。 Además, para que estas personas que vivían en la oscuridad volvieran a
ver la luz. 可见在这里所谓的大光，从意义上来说，正代表着神的拯救， Vemos entonces que esta luz acá representa la salvación de Dios. 更代表着神的大爱了。 Además representa el gran amor de Dios. 它使人在绝望当中有一丝的希望。 Hace que las personas que están desesperadas puedan ver una salida. 它是人在黑暗当中唯一的一道曙光。 Es la única esperanza que tienen las personas que están en extrema situación de angustia. 因此，当这个大光一出现了， Por eso cuando aparece esta luz, 情况马上改变， la situación cambia completamente. 和平的国度马上被建立起来了。 Así se establece una nación de paz 神的国马上得到真正的复兴了。 y vuelve a renovarse el reino de Dios. 不但国民会越来越多， No solo que va a haber cada vez más personas que pueblen este reino, 而且每一个人都得到真正的喜乐啊！ sino que todas las personas también van a tener verdadera alegría. 那这种喜乐很大哦， Esta alegría es muy grande. 就好像农民丰收的时候收割的那一般的高兴啊， Es la alegría que tienen las personas en el tiempo de las cosechas. 又如同那个战士打胜仗回来分掳物的时候那种的快乐啊， Y también es la alegría que tiene un guerrero al volver de una conquista, 因为他们不再受到敌人的欺压了。 porque no van a ser nunca más subyugados. 所有脖子上的轭、肩膀上的杖以及吉他他们的棍子，神都要把它折断。 Todas las cargas que ellos llevaban, todos los azotes que recibieron, Dios iba a hacerlos desaparecer. 就好像士师时代， Como en la época de los jueces. 神兴起士师基甸来打败米甸人啊， Dios hizo que Gedeón destruyera al enemigo 拯救以色列百姓脱离米甸人的辖制。 y los salvó de las manos de los medianitas. 我们现在就看士师记， Veamos ahora jueces. 请看旧约的士师记， Veamos jueces. 士师记的第7章。 Jueces capítulo 7. 这是一个很有名的历史故事， Esta es una historia muy famosa. 请看士师记第7章， Veamos jueces capítulo 7. 我们只看19节到23节， Vamos a ver el versículo 19a 到23节。 23. 士师记第7章19节到23节。 Vamos a ver jueces de el capítulo 7, versículos 19 a 23. 19节， 19. 基甸和跟随他的100个人，在3更之初才换更的时候，来到营旁，就吹角，打破手中的瓶。20节20. ，3队的人都吹角，打破瓶子，左手拿着火把，右手拿着角，喊叫着说：“耶和华和基甸的道。”21节。他们21. 在营的四围各站各的地方，全营的人都乱窜，300个人呐喊，使他们逃跑。22节22. ，300个人就吹角，神使全营的人用刀互相击杀，逃到希利拉的伯哈士他，直逃到靠近他巴的亚伯米和拉。好，23节， 23. 以色列人就从拿弗他利、亚瑟和玛拿西全地聚集来追赶米甸人啊！我们看到神的确曾经用很奇妙的方法来拯救当时的以色列百姓。 Vemos que Dios utilizó una manera muy especial para salvar a los israelitas, 让以色列百姓轻而易举地战胜米甸人， para que ellos pudieran derrotar a los madianitas fácilmente. 而且是大大的得胜啊！ Además, obtuvieron una gran victoria. 当时神只用300个人， Dios utilizó solamente a 300 personas. 让他们左手拿着空瓶子， Ellos llevaban en sus manos de izquierda una vasija 里面藏着火把， que tenía una antorcha adentro. 右手拿着角， En su mano derecha llevaban una trompeta. 没有用刀， Ellos no usaban espadas, 也没有用枪， tampoco usaron otras armas. 就这样上战场了， Así fueron a pelear. 只靠着打破瓶子， Solamente rompieron esta vasija 拿着火把， con esta antorcha 然后用力吹角， y tocaron sus trompetas 并且高声呐喊着 y gritaron a gran voz, 说耶和华和基甸的刀。 diciendo, por la espada de Jehová y de Gedeón. 结果竟然击败了好像蝗虫那么多的强敌。
De esta manera derrotaron a los enemigos que eran tantos como las langostas del desierto 而且不费一兵一卒哦， y no usaron ni siquiera un arma. 就使米甸人全军覆没了。 De esta manera destruyeron a todos los madianitas. 这种胜利绝对不是偶然的， Y esta victoria no es casualidad, 也绝对不是来自以色列民自己的能耐了， tampoco proviene del poder de los israelitas, 而是因为神的拯救。 sino que viene de la salvación de Dios. 以色列百姓就好像在黑暗当中突然获得大光一样啦。 Los israelitas fueron como las personas que salieron repentinamente de la oscuridad. 好，这是历史上活生生的见证哦， Y esto es una historia real, 是让人没有办法否认的事实啊。 es una realidad que no podemos negar. 因此，神为了兼顾这个预言的可信度啊， Dios, para asegurar que esto es algo creíble, 神才特别引用这个历史的事件来说明。 utilizó este pasaje para hablar de esta promesa. 神要告诉我们， Dios nos quiere decir 这一次也一样， que esta vez va a ser igual. 不但要全然得胜， No solo que van a ganar, 而且还要带来真正的和平。 sino que también van a traer la paz verdadera. 难怪说，所有战士打仗时所穿的盔甲还有衣服，全部都要烧掉。 Por eso dice que todos los mantos llenos de sangre y todas las armas serán quemadas, 就好像人在烧干柴一样啊， como las personas que queman los pastos secos. 要烧得一干二净。 Van a quemarlo y por completo. 接着我们来谈谈第二点， Hablemos ahora desde el segundo punto. 重要的预言呐、 Vamos a hablar de la promesa. 那么问题是，到底神要怎么样完成这件拯救的大功呢？ ¿Cómo va a ser Dios para realizar esta promesa? 只有一个方法， Solo hay una manera. 就是一定要兴起一位弥赛亚救主来， Dios va a hacer surgir a un Mesías. 只有他才有可能肩负这种神圣的使命啊。 Solamente este Mesías puede cumplir con esta misión. 于是，在这一段预言里面，很清楚地描述这位弥赛亚。 Entonces, en este pasaje tenemos una descripción detallada de cómo es este Mesías. 这位弥赛亚为了要救我们，他必须借着人来生啊， Para poder llegar al mundo, el Mesías tiene que provenir del hombre. 成为婴孩， Tiene que ser un bebé 然而他本身原来就是神所爱的独生子啊。 y es el Hijo amado de Dios. 因此，这位弥赛亚必须具有人性的， Entonces, este Mesías debe tener la cualidad de hombre. 同时他也必须要拥有神性啊， También tiene que tener las cualidades de Dios. 这样他才能够在神的国中掌王权。 Y solo de esta manera puede ser perfecto en el reino de Dios. 那么他到底是谁呢？ ¿Quién es entonces? 他就是以赛亚书第7章14节所说的那个由童女怀孕而生的以马内利啊。 Es el Emmanuel que vemos en el capítulo 7, versículo 14. 所以他不仅生得很特别， Entonces vemos que el nacimiento de este Mesías es muy especial. 他连名字都很特别， Y no solo esto, sino que su nombre es muy especial. 他可以叫做奇妙的测试， Se puede llamar el admirable. 也可以叫做全能的神， También se puede llamar el Dios fuerte. 更可以叫做永在的父， También Padre eterno. 甚至还可以叫做和平的君。 Y también Príncipe de paz. 世界上谁有这样的名字呢？ ¿Quién se llama así en el mundo? 没有啊， Nadie. 他是一个设计者， Él es un diseñador. 也是一个创造者， También es un creador. 他是国家的君王， Es el rey de un reino. 也是人民的父亲。 Y también es el padre del pueblo. 他的出生很奇妙， Su nacimiento es algo especial. 他的教训很奇妙， Sus enseñanzas son especiales. 他的作为很奇妙， Y sus obras son maravillosas. 他的慈爱更奇妙啦。 Su misericordia es aún más maravilloso. 他无所不能， Él es omnipotente, 无所不在， omnipresente 无所不知的。 y omnisciente. 他将带给我们真正的和平， Va a traernos la paz verdadera. 不只是使人跟人之间和平， No solo que va a traer paz entre los hombres, 更要使人跟神之间也和平。 sino que también va a traer paz entre Dios y los 而 hombres. 这样的和平，才能够让我们得到真正的平安。 Y solamente esta paz va a traernos la tranquilidad verdadera. 所以按肉体来说，他是大卫的后裔啦。
Por eso, en cuanto a lo carnal, él es descendiente de David. 因此他是继承大卫君王的宝座。 Entonces tiene el derecho de ser rey como David. 但是按灵来说，他却要用公平公义建立一个很特别的国度了。 Pero en lo espiritual va a formar un reino espiritual con justicia y verdad. 这个国度非常的坚定稳固， Y este reino es un reino firme, 是一个不被震动的国。 un reino que es inalterable. 所以只有这个国度可以一直存到永永远远的。 Y solamente este reino puede durar por la 那 eternidad. 其实这就是在讲神整个的救赎计划 Vemos entonces que este pasaje habla sobre la salvación de Dios. 啊，借着以赛亚先知所说的预言，向所有的人宣告出来。 A través de la profecía de Isaías se lo anuncia a toda la humanidad. 不只是这样哦， No solo así, 神在宣告的同时，最后还特别加上保证了。 no solo que anuncia, sino que también Dios nos asegura 神说他一定会很积极的来完成这一件工作。 que va a lograr esta promesa con diligencia. 用这样来证明神对人那种热切的爱，那一种热心。 Para demostrar el amor eterno que tiene Dios hacia los hombres. 由此可见，这真的是一段很令人振奋的预言呐、 Vemos entonces que esta es una promesa que sorprende y conmueve a los hombres. 神很巧妙的用各样的预言哦，来说明这个弥赛亚的工作，还有他的特性。 Dios habla sobre las cualidades de los trabajos que va a realizar este 这是 Mesías. 圣经里面有关弥赛亚预言当中最完整的一段呐、 Entonces podemos decir que este es el pasaje más completo que habla sobre la función que tiene Mesías. 好，那到底这位弥赛亚是谁呢？ ¿Quién es este Mesías? 我们从这一段预言可以发现，绝对不是任何人所能承担的。 Vemos que este Mesías no es un nombre común. 虽然有人认为这一段预言是直接指着后来的西西家王啊， Algunas personas explican que este pasaje se refiere al rey Herodes. 也有人说是指着后来的约西亚王。 A veces las personas interpretan este pasaje como el anuncio del rey Josías. 没有错，西西家王和约西亚王后来都曾经给犹大国带来复兴， Es cierto que estos dos reyes trajeron prosperidad al pueblo de Israel, 但是这种复兴相当的短暂啊， pero esta prosperidad no duró mucho 一下子就没有了。 porque desaparecieron con el tiempo. 这种复兴实在没有办法跟这一段预言完全相吻合啊。 Esta prosperidad no es compatible con este pasaje. 顶多只能算是部分的应验而已啊， Podemos decir que es una realización parcial de esta promesa. 或者说只不过是一个影子罢了。 O podemos decir que estos momentos de prosperidad eran solo una sombra de lo que iba a pasar después. 因为毕竟最后犹大国还是一样灭亡啊， Porque vemos que al final el país fue destruido. 因为他们也是人啊， Porque ellos también eran hombres. 人不可能完成这种工作， Los hombres no pueden realizar estos trabajos. 所以这一件工作只有神才有办法的， Esta misión solo puede realizarla Dios. 只有神自己道成肉身来到这个世界才能够完成。 Solamente Dios, llegando a este mundo, puede realizar este trabajo. 因此，这位弥赛亚其实就是指的主耶稣基督啊， Por eso este Mesías se refiere a Jesucristo. 他是一个具有神性又具有人性的人子， Él es el Hijo de Dios que tiene cualidades humanas y divinas. 只有他才有可能完成这艰巨的使命啊！ Solamente Él puede realizar esta misión tan importante. 啊，真的，这一段预言后来完全应验在主耶稣的身上。 Vemos que esta promesa se hizo realidad cuando llegó Jesús al mundo. 主耶稣就是那个大光。 Jesús es esta luz. 当主耶稣要降生之前， Antes de que Jesús naciera, 圣灵首先充满施洗约翰的父亲祭司撒加利亚， el Espíritu Santo llegó al el padre de Juan el Bautista. 然后借着撒加利亚的口证明主耶稣就是那个要来的救主。 Zacarías anunció la promesa de la llegada del Mesías. 我们请看路加福音， Veamos el libro de Lucas. 请看路加福音的第1章 Lucas capítulo 1, 78节、79节。 versículos 78 y 79. 路加福音的第1章 Lucas capítulo 1, 78节、79节。 versículos 78 y 79. 1章78节， Capítulo 1, versículo 78.
因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们。79节， 79. 要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上啊！圣灵借着撒迦利亚的口来证明了。 El Espíritu Santo a través de Zacarías dio testimonio de esto. 主耶稣就是那个要来的大光， Dijo que Jesús era la luz que iba a venir. 甚至于他好像清晨的日光一般， Dice que es como la aurora. 要照亮坐在黑暗当中死荫里的人啊！ Es la luz que va a alumbrar a las personas que están sentadas en las tinieblas. 要把我们的脚引到平安的路上。 Va a encaminar nuestros pies en el camino de la paz. 所以后来主耶稣来到世上传福音的时候， Por eso cuando Jesús estuvo predicando en el mundo, 他也特别为自己做见证。 hizo testimonio por sí mismo. 我们请看约翰福音， Veamos el libro de Juan, 请看约翰福音的第8章 Juan capítulo 8, 12节。 versículo 12. 约翰福音第8章的12节。 Juan capítulo 8, versículo 12. 8章12节， Capítulo 8, versículo 12. 约翰福音8章12节。 Capítulo 8, versículo 12. 耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”再请看第9章第5节。 Veamos ahora el capítulo 9, versículo 5. 约翰福音第9章的第5节。 Juan capítulo 9, versículo 5. 我在世上的时候是世上的光。主耶稣很清楚，而且很肯定的这样说： Jesús dijo muy seguro de sí mismo 我就是世上的光。 que Él es la luz del mundo. 所以只要有人愿意跟从这个光， Si una persona quiere seguir esta luz, 他就可以脱离黑暗， entonces va a deshacerse de las 他 tinieblas. 就能够得着生命的真光。 Va a poder obtener la luz de la vida. 不但是这样哦， No solo esto, 更奇妙的是，当主耶稣在世上传福音的时候， sino que cuando Jesús estuvo predicando en el mundo, 主耶稣真的以加利利的加百农做他传道的中心。 Jesús utilizó Galilea, la tierra de Galilea, como el punto central desde donde predicaba. 这个加百农就靠近地中海， Capernaum está cerca del mar Mediterráneo. 正好是在埃及通往大马士革的大路旁边。 Está en el camino de Damasco y Egipto. 而这一条大路就叫做沿海的路。 Y este camino se llama el camino del mar 我们现在 Mediterráneo. 看马太福音第4章， Veamos Mateo capítulo 4. 请看马太福音的第4章 Mateo capítulo 4, 12节到16节 versículos 12到16节 a 16. 请看马太福音第4章12节到16节。 Mateo capítulo 4, versículo 12 a 16. 马太福音第4章12节， 12. 耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去。13节， 13. 后又离开拿撒勒，往加百农去，就住在那里。那个地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。14节， 14. 这是要应验先知以赛亚的话说。15节， 15. 西布伦地、拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外外邦人的加利利地。16节， 16. 那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现，照着他们啊！真的，主耶稣在世上传福音的时候，应验了神借着以赛亚先知所说的这个预言啊！ Cuando Jesús estuvo en el mundo predicando, hizo realidad esta promesa que dijo el profeta Isaías. 啊，真的是奇妙又奇妙。 Vemos que esto es maravilloso. 可见主耶稣真的就是以赛亚先知所预言的那个大光，没有错。 De aquí podemos saber que Isaías, que la luz que anunció Isaías era Jesús. 这个大光将要照亮黑暗的世界， Esta luz va a alumbrar este mundo de oscuridad. 也要照亮人的内心。 También va a alumbrar los corazones. 他要使人从绝望当中重新得到希望。 Va a hacer que los hombres vuelvan a tener esperanza. 他要带领我们战胜凶恶的魔鬼， Y va a hacer que nosotros derrotemos al diablo. 要打断我们脖子上、肩头上一切的罪担， Va a sacar todas las cargas que llevamos encima. 拯救我们脱离魔鬼的辖制。
y va a sacarnos de las manos del diablo, 让我们能够突破死亡的威胁， para que podamos destruir esta amenaza de muerte 能够得到真正的喜乐和平安。 y obtengamos la alegría eterna. 同时，他更要用他的公义建立一个属灵的国度， Además, Dios va a establecer un reino con su justicia, 那就是属灵的真教会啊。 es decir, va a establecer la iglesia verdadera. 这个国度不属世界的， Este mundo, esta iglesia no pertenece al mundo, 乃是属天的。 pertenece al cielo. 这个国度将要坚定稳固，存到永远。 Este reino va a estar firme hasta la eternidad 这是一个永远不被震动的国 y es un reino que nunca va a ser movido. 啊！很感谢神， Gracias a Dios, 今天这一切已经全部应验在主耶稣的身上了。 todas estas promesas fueron hechas realidad cuando Jesús llegó al mundo. 今天这一切也真的完全成就在圣灵所建设的真教会里头了。 Y todas estas promesas también se cumplieron cuando se estableció la iglesia verdadera. 今天尤其实现在我们每一位弟兄姐妹当中， Y se manifiesta también en cada uno de nuestros creyentes. 所以今天只要我们愿意就近这个大光， Por eso, si hoy en día queremos acercarnos a esta 我 luz, 们就一定能够蒙受真光的照耀， vamos a poder ser iluminados 我 por 们 ella. 就一定能够体验到神那个奇妙的救恩的。 Así vamos a experimentar esta maravilla de la salvación. 这一次小弟回台湾 Esta vez cuando estuve en Taiwán, 啊，有听到一个见证， escuché un testimonio. 有一个老弟兄去世了， Había un hermano anciano que falleció. 他是在台北教会 Él era de la iglesia de Taipei. 啊，他的一个儿子是以前小弟在美国学习的时候啊同班上课的旁听生。 Su hijo era un oyente en una clase de teología que tuvo en Estados Unidos. 那很感谢主，这位老弟兄一生保守自己在主耶稣里面， Este hermano siempre estuvo dentro de la iglesia. 所以丧礼当中很多人跟他做见证。 Por eso en su funeral muchos hermanos hicieron testimonio por él. 那里面有提到为什么他们一家能够来信主， Mencionaron por qué vinieron a la iglesia. 说起来他们是早期福音传到台湾的很早的相信的信徒，就很早期的福音的种子了。 La familia de este hermano fallecido era una de las primeras familias en creer en la verdadera iglesia cuando llegó el evangelio a Taiwán. 那其中他们家里有一位姐妹哈， En la familia había una hermana, 应该是他的太太了哈。 yo creo que era la esposa de esta persona. 啊，有一次呢，那个肚子里面生了，痛得很厉害，得了一种病啊， Que tenía problemas del estómago. 就看医生都看不好， Fue al médico y no pudieron decirle nada. 吃药也没有效果。 Tomó medicina, pero tampoco hizo efecto. 那后来已经病得没有办法了。 Estaba tan enferma que no sabía qué hacer. 那当时候刚好我们道理传到那个地方， En ese momento el evangelio llegó al pueblo donde vivían. 这个是他唯一的希望。 Y esta era su única esperanza, 因为本来他是已经没有希望了， porque ellos ya no sabían qué hacer. 所以他就到教会来， Vinieron así a la iglesia 然后就向神祷告。 y oraron a Dios. 他跟神这样说： Le dijeron así a Dios: 如果你真的是真神， si realmente sos el Dios verdadero, 那求你救救我。 entonces sálvame. 有一次很奇妙， Y maravillosamente, 就在他祷告的时候， cuando estaba rezando, 他真的看见光， vio una luz. 他看到一道很强的光， Vio una luz muy fuerte. 他不知道那是什么东西， No sabía qué era esto, 但是这个光就直接照到他的肚子， pero esta luz llegó directamente a su estómago. 就很奇妙。 Era algo 当这 maravilloso. 个光一进他的身体， Cuando esta luz entró en ella, 他的病马上就好了。 su enfermedad se curó por completo. 就是因为这样，所以他一家就来信主。 De esta manera, su familia vino a la iglesia. 那我们在智利的 En Chile, por ejemplo, 有一个姐妹也有这样的体验， una hermana tuvo esta experiencia también. 她是已经信主了以后了。 Esta hermana ya había creído en Dios. 有一次她要生第3个孩子， Cuando tuvo su tercer hijo, 因为当时她年纪很大， ya tenía bastante edad. 高龄产妇是相当危险的。 Sabemos que es peligroso tener hijos cuando uno ya tiene bastante edad. 结果过了预产期，不生就是不生啊。
Había llegado ya el tiempo estimado para que naciera el bebé, pero no salía. 啊，那医生说我也没办法， El médico tampoco sabía qué hacer. 所以每一次去看医生，医生叫他回去每天走路，一直走路不要停了。 Cada vez que iba a ver al médico, el médico le decía que ella practicara, ejercitara caminando. 啊，他真的每一次回去都拼命的走路啊。 Pero ella cuando volvía a su casa caminaba todos los días. 啊，走得精疲力尽，脚都酸得不得了。 Caminó tanto que ya le dolían las piernas. 那是不生就是不生。 Pero el bebé no quería salir. 后来已经过了很久了， Después de mucho tiempo, 肚子里面孩子已经过重了， el bebé ya era muy pesado 那他也非常痛苦，忍受不了， y ella estaba también con mucho dolor. 所以下定决心到医院去了。 Decidió ir al hospital 所以这一次去我就死赖在医院，绝对不回来了。 y dijo que esta vez no iba a volver a su casa hasta que no naciera. 啊，但是到医院去还是不生啊。 Cuando llegó al hospital tampoco quería salir el bebé. 啊，医生就告诉他你拼命的走， El médico le dijo, seguí caminando. 啊，从早上一直走到晚，快傍晚了都不生啊。 Ella entonces caminó durante todo el día. 这个时候他很痛苦， Estaba muy angustiada ella. 怎么办？ Entonces, ¿qué hizo? 只有一条路啊， Solo había una manera de 呼求主耶 resolverlo. 稣啊。 Clamó a Dios. 所以就躺在病床上，他开始迫切祷告。 Entonces, en su cama empezó a orar. 啊，人在那个时候都不会管说别人会不会笑哦。 En estos momentos de desesperación, las personas ya no les importan si se burlan de ellas o no. 他躺在病床上，啊，大声的用灵言祷告， Ella, acostada en su cama, empezó a orar fuerte. 哎，把那个医生护士都吓到了，跑来以为他发生什么事啊？ Los médicos y las enfermeras vinieron corriendo para ver qué le había pasado, 哎，没有想到他是在祷告， pero ella estaba rezando. 祷告大概20分钟， Rezó por 20 minutos. 他被圣灵充满。 Ella estuvo conmovida por el Espíritu Santo 这个时候他真的看见屋顶上有一道光出现了， y vio desde el techo una luz. 那个光真的照到他的身体啊。 Esta luz llegó a su cuerpo 当那个光进入他的身体以后， y cuando esta luz entró en su 他 cuerpo, 突然间感觉到全身的痛苦通通不见了， sintió que todo el sufrimiento que tenía desapareció. 而且马上好像很有力量一样。 Además, sintió que tenía muchas fuerzas 这个时候他感觉哎要生了 y tuvo una sensación de que iba a dar a luz. 啊，赶快通知护士啊。 Entonces avisó a la enfermera 啊，护士来看，哎呦，真的是这样啊， y cuando vinieron a revisarla, realmente fue así. 就赶快把她推到产房里头。 La llevaron entonces a la sala de parto 结果呢，还没有上到这个产台，孩子就生出来了， y antes de llegar ya había dado a luz. 啊，不需要开刀的。 No tuvo que ser operada 更奇妙的说，他说一点痛苦都没有。 y dijo ella que no sintió ningún dolor. 主耶稣真的就是真光， Jesús realmente es la luz verdadera 这是没有办法让我们去否认的一个事实。 y esta es una realidad que no podemos negar. 第三个，我们来谈谈宝贵的教训。 El tercer punto que vamos a tratar hoy es la enseñanza de esto. 不过话又讲回来， Si volvemos a un tema anterior, 虽然光已经来到这个世界了， aunque sabemos que la luz ya llegó a este mundo, 只是很可惜的，仍然有许多人不愿意来就近这个光。 hay muchas personas que no quieren acercarse a esta luz. 这是人性最大的软弱， Y este es la mayor debilidad que tienen los hombres. 也是人间最令人惋惜的遗憾。 También es algo lamentable. 其实，正当主耶稣还在这个世界传福音的时候， Cuando Jesús estuvo en el mundo predicando, 这种遗憾的事情已经一而再、再而三的发生了。 esta situación ocurría todo el tiempo. 我们请看约翰福音第3章。 Veamos el libro de Juan capítulo 3. 约翰福音第3章 Juan capítulo 3, 19节， versículo 19. 约翰福音第3章19节到21节。 Juan capítulo 3, versículo 19 a 21. 3章19节， Capítulo 3, versículo 19. 光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。20节， 20. 凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。21节， 21. 但行真理的必来救光，要显明他所行的是靠神而行的了。虽然当时主耶稣这个大光已经来到了世间，
Aunque esta luz había llegado al mundo, 主耶稣已经道成肉身来到这个世界了。 es decir, aunque Jesús ya llegó al mundo y nació 他为了要救我们， para salvarnos, 为了要折断我们脖子上、肩头上一切的罪担， para sacar todas las cargas que llevamos encima 为了替我们开出一条又新又活的道路， y para abrir un camino nuevo, 为了将神这莫大的救恩白白赐给世上所有的人， para darle también a todo el mundo esta salvación, 让我们不至灭亡，反得永生了。 para que nosotros seamos salvos y no caigamos en la destrucción. 所以他受尽许多的痛苦啊， Por todo esto Jesús sufrió. 甚至最后牺牲他自己的生命都在所不惜的。 Sufrió al punto de dar su propia vida. 只可惜我们看到许多人不但不愿意就近这个光哦， Pero vemos que no solo que las personas no les gusta acercarse a esta luz, 反而恨光。 sino que detestan esta 为 luz. 什么？ ¿Por qué? 因为他们不喜欢真理呀、 Porque a ellos no les gusta la verdad, 因为他们的行为是恶的啊， porque sus acciones son malas. 更因为他们不愿意受责备而悔改， Ellos no quieren ser reprendidos y no quieren arrepentirse. 所以他们觉得还是黑暗比较好。 Por eso prefieren la oscuridad. 就这样，他们不但不爱光，反而喜爱黑暗呐、 Entonces, no solo que no aman la luz, sino que la detestan. 真的非常可惜啊！ Es una pena. 所以主耶稣才语重心长的说， Por eso Jesús dijo lamentándose 说定他们的罪的理由就是在这里了。 que el pecado de esta persona está en esto, en no creer. 他们将来所要受的刑罚将会更重的。 Y el castigo que ellos recibirán será mucho más grave. 由此可知，虽然神愿意将光赐给所有的人，但是到底要接受呢，还是要拒绝呢？最后仍然取决于人自己的选择。 Aunque Dios quiere darle esta salvación, esta luz a todo el mundo, la decisión de aceptarla o no está en cada uno. 很感谢主了 Gracias a Dios, 啊！今天我们已经都做了最聪明的抉择了， todos nosotros hicimos la mejor elección. 我们已经都受洗归入基督了， Estamos todos bautizados y estamos dentro de Cristo. 我们选择了光明， Nosotros elegimos la luz, 离弃黑暗， abandonamos estas tinieblas. 这是好的， Esto es algo bueno, 这是绝对正确的。 esto es correcto. 但是问题是，当我们信主了以后呢， Pero una vez que creemos en Dios, 我们必须要记住啊， tenemos que recordar 受洗只是得救的开始， que el bautismo es solo el comienzo de la salvación, 并不是结束了。 no es el fin. 受洗之后的表现，往往比受洗的时候更重要。 Lo que demostramos después del bautismo muchas veces es más importante de lo que demostramos antes. 因此，今天既然我们选择这一条光明的道路， Por eso, ya que hoy elegimos este camino de luz, 这样我们就要真的走在这一条光明的路上， tenemos que entonces caminar en este camino. 真的要让真光照耀， Tenemos que hacer que esta luz resplandezca. 不止照亮我们的身体， No solamente que ilumine nuestros cuerpos, 更要照亮我们的内心。 sino que también nuestros corazones. 不但是这样， No solo 我 esto, 们更要立志走完这一条光明的道路， tenemos que decidirnos a terminar este camino. 千万不可以半途而废哦， No tenemos que abandonarlo a la mitad, 否则还是一样前功尽弃，后悔莫及啊！ porque si no, seremos derrotados igual. 那到底要怎么样才能保证我们走完这一条光明的道路呢？ ¿Cómo debemos asegurarnos de que podamos llegar al final de este camino? 我们要从圣经里面归纳出3点来做我们彼此的提醒了。 Podemos mencionar 3 puntos para exhortarnos mutuamente. 第一个， Primero, 就不再住在黑暗里头了。 no vivir nunca más en la oscuridad. 请看约翰福音12章， Veamos el libro de Juan, capítulo 12. 请看约翰福音12章 Juan, capítulo 12, 46节， versículo 46. 约翰福音12章的46节Juan, capítulo 12, versículo 46. ，46节， 46. 我到世上来乃是光，叫凡信我的不住在黑暗里了。从信仰生活来说， Desde el punto de vista de nuestra vida espiritual, 今天我们既然已经信主了， ya que creímos en Jesús, 基本上就已经不住在黑暗里头。 no vivimos más en las tinieblas. 那么，当我们信主以后， Una vez que creemos en 到 Jesús, 底在什么情况底下又会回到黑暗里面去呢？ ¿cuándo vamos a volver a las tinieblas? 除了犯罪以外Además de pecar, 有一点我们必须要特别留意的， tenemos que ser cuidadosos con algo. 就是恨弟兄。 Es cuando nosotros empezamos a sentir odio por los hermanos. 请看约翰一书 Veamos primero de Juan, 第1章
capítulo 1. 约翰一书第1章 Primero de Juan, capítulo 1, 第9节。 versículo 9. 约翰一书第1章第9节。 Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. 人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里。第10节。 10. 爱弟兄的，就是住在光明中，在他并没有绊倒的缘由。11节。 11. 唯独恨弟兄的，是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往哪里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了。恨弟兄的，就是住在黑暗里， Los que odian a los hermanos viven en la oscuridad. 而且是在黑暗里头行了。 Además, caminan en la oscuridad. 第2点， Segundo punto, 行事为人要光明。 tenemos que actuar de una manera irreprensible. 我们请看以弗所书第5章， Veamos el libro de Efesios, 请看以弗所书的第5章 Efesios capítulo 5, 第8节到14节。 versículos 8 a 14. 以弗所书第5章第8节到14节。 Efesios capítulo 5, versículos 8 a 14. 第8节。 8. 从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女。第9节。 9. 光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实，总要查验何为主所喜悦的事。11节。第11. 10节。那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。12节。 12. 因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。13。 13. 凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光。14节。 14. 所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。”从道德行为来看呐， Desde el punto de vista moral de nuestras 所 acciones, 谓走在光明的路上，就是指行事为人要追求一切的良善、公义、诚实。 nosotros debemos actuar y procurar la bondad, la justicia y la verdad. 要离弃所有暗昧、无益、败坏、羞耻的恶事， Tenemos que abandonar todas las obras que sean vergonzosas o engañosas. 尽力讨主的喜悦啦。 Tenemos que agradarle a Dios. 万一不幸偶然被过犯所胜了， Si nosotros somos vencidos por la maldad en algún momento, 怎么办呢？ entonces, ¿qué hacemos? 那就应该要谦卑的受教， Debemos recibir nuestro castigo humildemente. 要确实的悔改啦， Debemos arrepentirnos. 否则就是等于拒绝光照一样的。 Si no, estaríamos negando esta luz. 第3点， El tercer punto, 要成为光明之子啊， para convertirnos en hijos de la luz. 请看帖撒罗尼迦前书第5章。 Veamos el libro de Tesalonicenses, 帖撒罗尼迦前书第5章 Tesalonicenses capítulo 5, 第4节到第9节， primero de Tesalonicenses capítulo 5, 4节到9节。 versículos 4 a 9. 帖撒罗尼迦前书第5章第4节到第9节。 Primero de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 a 9. 第4节， 4. 弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。第5节， 5. 你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。第6节， 6. 所以我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守。第7节， 7. 因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。第8节， 8. 但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的福音、把盼望当作头盔戴上。第9节， 9. 因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救了。从价值观念来说， Desde el punto de vista de nuestra escala de valores, 今天在本质上我们都是光明之子哦， nosotros somos todos hijos de la luz. 是属白昼的， Pertenecemos al día, 不属黑夜的。 no pertenecemos a la noche. 所以我们绝对不可以像一般的世人那样的 No debemos ser como las personas de este mundo, 天天醉生梦死， que están embriagados en esta vida de muerte. 只贪恋这个世界， Ellos aman este mundo 甚至于在这个世界里头睡着了。 y al punto que están dormidos en los encantos de este mundo. 竟然忘记了我们信主的目的是什么， Olvidan entonces cuál es nuestra meta en la espiritualidad. 不知道我们将来的目标在哪里。
Olvidamos entonces hacia dónde vamos. 我们应该好好警醒谨守啊， Debemos estar alertas. 要好好的灵修自己啊， Debemos siempre reflexionar 用信心和爱心当做护心镜来遮胸， y debemos usar el amor como coraza y 用 la 得 fe. 救的盼望当做头盔戴上， Debemos tener esperanzas como yelmo. 随时预备等候主耶稣再临。 Debemos esperar siempre en la llegada de Jesucristo. 这样，当主耶稣再来的时候， Para el momento en que llegue Jesucristo, 才能够保证我们一定得救， estaremos seguros de poder ser salvos 能够进入荣耀的天国。 y de poder entrar al reino celestial. 最后，我们来看马太福音第5章。 Por último, vamos a ver Mateo capítulo 5. 最后，请看马太福音第5章 Mateo capítulo 5, 14节 versículo 14到16节。 a 16. 马太福音第5章14节到16节。 Mateo capítulo 5, versículo 14 a 16. 14节， 14. 你们是世上的光，曾照在山上，是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。16节， 16. 你们的光也当这样照在人的面前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。没有错，主耶稣的确是世上的光， Es cierto que Jesús es la luz del mundo. 他真的牺牲了他自己， Se sacrificó a sí mismo. 照亮住在死荫当中的人， Iluminó a las personas que estaban viviendo en la oscuridad. 尤其是照亮我们。 Especialmente nos iluminó a nosotros. 因此，我们今天这一些蒙主光照的信徒，就应该效法主， Entonces todos nosotros como creyentes deberíamos ser como Dios. 不只不能辜负主的恩典， No debemos ofender la salvación que nos dio Dios. 要常常保守自己， Debemos mantenernos siempre dentro de Dios. 永远活在光明当中， Vivir siempre dentro de la luz. 同时要更进一步来报答主的恩典。 Y debemos aún más agradecer y hacer obras para agradecer a Dios. 让我们能够成为世上的光， Para convertirnos entonces en la luz del mundo. 能够照亮别人， Para poder iluminar a otros. 在弯曲悖谬的时代里面，好像明光照耀， Y poder ser en este mundo lleno de oscuridad la luz. 能将生命的光表明出来。 Debemos mostrar entonces esta luz de vida. 这样，相信我们的天父一定大得荣耀了。 Seguramente así Dios será glorificado. 更相信一定有很多的人因着我们的好行为，来跟我们一起来就近真光。 Y seguramente muchas personas van a acercarse a la luz por medio de nosotros. 跟我们同享蒙受真光照耀的大福气啦！ Y así van a disfrutar de la gracia de esta salvación. 上个礼拜天我们出去访问， La semana pasada fuimos a hacer visitas 有位弟兄他请求代祷， y un hermano pidió que rezáramos por él. 他妈妈最近已经肝癌， Su madre tiene hepatitis 医生说只剩下3个月了。 y los médicos le dieron un tiempo de vida de 3 meses. 很感谢主，借着大家的代祷，还有他自己拼命的祷告，现在已经超过了3个月了。 Gracias a la oración de todos y de ellos, de su familia, ella pudo vivir más de 3 meses. 现在他还活着。 Ella aún está viva 那在这当中，他有一段见证。 y tiene un testimonio para dar de este tiempo. 当他在医院的时候， Cuando ella estuvo en el hospital, 他很认真祷告。 ella rezaba siempre. 有一次他就看到他住的那个病房的墙壁上有光出现了。 Un día vio que de las paredes de su habitación apareció una luz. 他看到一个穿白衣的很亮很光。 Vio a una persona vestida de blanco. 他那个是2个人住在一间的病房， Ella estaba en una habitación que compartía con otro paciente. 另外一位是没有信主的人。 Esta persona que no creía en Dios. 他看到那个光一直照，同时也照到隔壁，就是那个没有信主的人那边去了。 Esta hermana vio que esta luz se acercaba a ella y también a la persona que estaba en la habitación. 觉得很奇怪， Y le pareció muy raro. 结果没有想到那个晚上， Esa noche, 那个没有信主的人就做梦了。 este otro paciente que estaba en la habitación tuvo un sueño. 他也梦见一个穿白衣的站在他的床边了， Soñó que había una persona vestida de blanco que estaba parada al lado de su cama. 也是发亮了。 Esta persona resplandecía. 那这个没有信主的人就告诉我们这个姐妹了。 Entonces este paciente que no creía en Dios le dijo a nuestra hermana. 这个姐妹这个时候她觉得很惭愧，
Y esta hermana se sintió muy angustiada 2点。 por dos cosas. 第一点， Primero, 我信主这么久， ella creyó en Dios por tanto 我 tiempo, 竟然不知道真光照耀的道理， eh, 竟然不知道我们教会有真光。 y no supo nunca que nuestra iglesia hablaba también de la luz de la salvación. 第二点， Segundo, 我信主这么久， ella creyó en Dios por tanto tiempo, 我从来没有把这个光带给别人， pero nunca iluminó a otros con esta luz. 就没有为主做工啊。 Es decir, que ella nunca trabajó para Dios. 其实主耶稣的光也照到外邦人身上去了， Vio que la luz de Dios también es para todas las personas que no creen, 可是我竟然没有跟他做见证， pero ella no le había dado testimonio. 所以那个时候他开始祷告 Entonces empezó a orar 他说：“主耶稣啊，你不要让我死哦， y le dijo a Dios, Dios no me dejes morir, 因为我的工没有做完， porque yo no terminé de trabajar. 工作没有做完不能去见主的。 Si no terminé de hacer obras por Dios, entonces no puedo ir al 所以 cielo. 他就拼命祷告。 Entonces empezó a rezar. 后来他离开了医院了 Cuando ella dejó el hospital 回到家里面 y volvió a su casa, 聚会的时候他就参加聚会，很认真 cuando 参加聚会。 habían reuniones en su casa, ella asistía siempre. 就有一次他在会堂里面聚会的时候， Un día cuando estaba en la iglesia, 他又看见同样的异象。 vio la misma visión que tuvo en el hospital. 他看到会堂里面有光发光， Vio una luz resplandeciente en la iglesia. 又看到一个人穿白衣，全身发亮。 También vio a esta persona vestida de blanco. 这个时候他信心大增， Y en este momento su fe aumentó. 他相信他的工作没有做完，主耶稣不会让他回去的。 Ella creía que si ella no terminaba de trabajar por Dios, Dios no iba a hacerla morir. 所以他请大家帮助祷告 Por eso ella nos pide que recemos por ella, 不是只有祷告让他的病好， no solo para que se sane de su enfermedad, 也不是只有祷告让他没有病痛 y tampoco 不会痛苦 para que no sufra, 说要祷告求神让他有机会为主发光。 sino que pide que recemos por ella para que ella pueda hacer obras por Dios. 好，我们先唱一首诗， Vamos a cantar primero un himno 然后再一起来祷告。 y después vamos a rezar.